Hola mi gente, nos encontramos en la comunidad del momento, hermano, y nos encontramos en Vista Cana. Yo quiero empezar con este video diciendo, ¿qué es visión? Visión, hermano, es la capacidad de ver más allá en tiempo y en espacio. Eso es así. Si usted quiere tener una visión del futuro para hacer buenas inversiones, yo le invito hasta que usted se quede hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que, vamos arriba. Ok, señores, miren, hoy Joel me trajo aquí. Yo nunca había venido a esta parte de Vista Cana y le vamos a explicar por qué yo no había venido. Pero hoy Joel nos va a presentar un proyecto de villa de ¿cuántas? 28 unidades. 28 unidades, así que yo me voy a callar. Yo solamente voy a hacer preguntas como si fuese usted. Quédese hasta el final si usted anda buscando villas que usted lo pueda ir pagando poco a poco y pueda estar en una buena comunidad y pueda estar cerca de la segunda playa artificial o en su defecto en la primera. Así que Joel, dígame qué es lo que vamos a hacer aquí. Cuénteme. Mira, Fabi, en esta parte que ves aquí, bueno, que ves ahora mismo un terreno en verde, viene un proyecto que es la fase 2 de un proyecto que tuvo mucho éxito. Una cosita y perdóname. Vamos a confirmar que se está escuchando el audio. Dame un momentito. Ok, hermano, tú me comentabas que el proyecto anterior fue muy exitoso. Sí, el proyecto anterior tuvo mucho éxito. Ajá. Y es por eso que viene una segunda fase ya mucho más grande, vamos a decir con algunas mejoras. ¿Por qué digo mejoras? El proyecto anterior, la fase 1, fueron solamente 14 unidades, entre ellas un conjunto de villas dúplex y un conjunto de villas individuales, al igual que acá. Lo único es que acá viene lo que es un área social, tiene un área de coworking, un área de barbecue, va a tener piscina integral para lo que es el club, el proyecto es un proyecto cerrado. Y lo bonito que tiene pocas unidades, son 28. Sí, son solamente 28 unidades, igual, es un conjunto de villas dúplex y villas individuales. Aunque me imagino que las villas van a tener 200 metros de construcción y 400 de solar. No sé qué tú crees que está. En Calcara. No, tampoco así. Señores, fue un chiste, no va a tener ese dato. Yo para ver a Joel. Dime, hermano, ¿cuánto va a tener de metraje? Y digo, ¿cómo? Pero no, las villas aquí de construcción van a tener, de solar, vienen desde 170. Ok. Y las villas van a tener desde construcción desde 136. Ok. O sea, eso van a depender porque hay 3 tipologías de villas. Ok, entonces te pregunto, ¿vamos a tener solo de 3 habitaciones o van a haber villas de 2? Solamente de 3 habitaciones. 3 habitaciones. Entonces me dijiste que va a haber una parte dúplex y va a haber una parte individual. Que son individuales. Ok, yo quisiera, hermano, que si tú puedes, por favor, rápidamente que explique que el tema de construcción en villas dúplex no es igual que en Estados Unidos. Ya que tenemos una experiencia, explícanos por favor. Y ya que haces la aclaración, nosotros aquí tendemos a llamar dúplex cuando son villas adosadas. Ok. Fuera de acá. Adosadas, déjame explicar adosadas también. Porque Adosada puede es que una vida adherida a otra. Exacto. Son dos casas unidas. Que comparten una pared. Eso es así. Sí. Entonces, pero fuera de acá, de lo que es República Dominicana, el concepto dúplex se puede entender como 2 niveles. Exacto. Sí. Entonces, aquí nosotros llamamos a dúplex a eso, que son villas adosadas. Y en este caso son adosadas, pero de 2 niveles. Correcto. Primer nivel las salas sociales, sala, cocina, comedor. Y en el segundo nivel tenemos las habitaciones. Ok. Incluso este proyecto tiene una particularidad dentro de las villas dúplex, que ya ahora se está haciendo una costumbre, y es que las áreas que comparten pared son áreas, vamos a decir así, sociales. Te explico. Hay proyectos en el mercado actualmente que comparten áreas no en conjunto, te explico. Una casa puede estar compartiendo la sala y en la otra pared está la habitación. Exacto. Son áreas que realmente, ojo, las construcciones aquí no son igual que en otros Estados países. Unidos, sí. O sea, aquí realmente es más fuerte, el ruido es un poco más aislado, o sea, que no es que usted esté escuchando al de al lado, al menos que sea un ruido fuerte. Pero como son aquí, digamos, áreas sociales que se comparten, eso es una ventaja porque, digamos, usted tiene su privacidad. Tú sabes, hermano, y comencé el video, señores, diciéndole que visión es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio. Una de las cosas que muchas veces veo, hermano, con los clientes, y una de las cosas que quiero dejar como legado en algún momento, que la gente cuando diga, que piense en nosotros, pues diga, pues algo que dejó en nosotros es aprender a tener la capacidad de ver más allá. Y es que actualmente donde se encuentra este proyecto es una zona que está en crecimiento. Yo quisiera, por favor, que den un Pareo. ¿qué? Un paneo, esa es la palabra que estaba buscando. Toda esta zona, si usted verifica, ahora mismo lo único que se está construyendo, venga a ver, por favor, esto es en vivo, lo
único que se está construyendo es este proyecto que está aquí. Después, lo único que usted va a ver es que a nivel peatonal y vehicular se está desarrollando la zona y usted dirá, bueno, pero quizá cómo yo voy a invertir aquí si ahora mismo no hay ningún proyecto. Es lo que te permite tener un precio tan competitivo como lo tienen estas villas, que usted la ubica en otro lugar o la ubica mucho más cerca de la entrada de la Boulevard. Sí. Y usted verá cómo esa villa, ¿cuál es el precio que me dijiste que tiene? Bueno, aquí comienzan desde 242.500. 242. Entonces, para hacer lo más aterrizado posible, una villa así cerca de la entrada del Boulevard. 315. Entonces, esa es la ventaja que usted tiene de comprar una villa en esta etapa, con esta zona desarrollada. Y ahora mismo, si tú puedes, hermano, vamos a abrir el master plan de Vista Cana para ubicar a la gente y que la gente pueda ver dónde se encuentran estas villas, y porque sería muy bueno que usted ponderara, porque hay mucha gente que anda buscando villas para un tema de retiro o para venir a vacacionar de 3 a 6 meses, personas que quieren pasar su frío aquí en República Dominicana, que estamos siempre en un constante. Venga por favor para que usted vea. Sí, entonces aquí tenemos lo que es el master plan de Vista Cana. Esta es la primera parte de Vista Cana, aquí son 7 millones de metros cuadrados. Ok. Nosotros actualmente estamos utilizando esta entrada, que esta es la entrada que conecta con la autovía del Coral o Boulevard Turístico. Aquí es donde tenemos la Casa Club con la playa artificial y el lago de pesca. Entonces, aquí tenemos el complejo deportivo. Toda esta, aquí vemos el campo de golf y toda esta zona es paseo del sendero. Entonces, nosotros entramos por acá, entrada principal de paseo del sendero. Tenemos una entrada directo a lo que es esta zona, que viene con esta calle, y el proyecto está justo acá. Aquí es donde estamos nosotros ubicados. Okay. Aquí es donde vienen Salles, 28 unidades. Entonces, otra cosa, tú me comentas que esta va a ser luego la entrada principal de Vista Cana. Eso es así. O sea, que ahora lo pueden ver atrás, pero Sí. ya luego, cuando se tenga más desarrollo, esta va a ser la parte frontal. Porque esta entrada, que es la que conecta la circunvalación con Boulevard, es la que se va a estar utilizando como una de las entradas principales. Debido a que aquí viene el colegio, está el Vista Cana Business Center, va a ser mucho más transitada. Entonces las personas yo sé que van a utilizar mucho más esta. Y por acá tenemos lo que es la entrada de servicio. O la entrada la entrada de suplidores y demás. Aquí también tenemos lo que es la segunda playa artificial, que es más grande que la que tenemos actualmente. Aquí viene otra como mini casa club, pero no va a tener una casa club como tal, sino solamente un área social, que es la playa artificial. También, algo importante mencionar, hermano. Tú sabes que estuve hablando con una persona que me decía, mira Javier, pero es que donde se encuentra ese proyecto de apartamento está en la parte trasera de Vista Cana, decían eso. Y yo le explicaba que no, que justamente estaba en la entrada principal. Pero yo quiero decirle algo, cuidado ahí. Quiero decirle algo, y es que aún en Cap Cana, que estamos hablando de ¿cuántos millones de metros? 40. En Cap Cana 40, aquí 7. Ok, 40 millones de metros, no hay parte trasera y parte frontal. Al final de cuentas, por tú estar en una comunidad con una serie de amenidades, es lo que te permite que tú tengas que dar un precio por metro alto y también tú tengas que tener un costo más elevado de vida. En este caso, Vista Cana, a diferencia de Cap Cana, que vamos a hacer un video hablando sobre Cap Cana versus Vista Cana. Atención ahí, que vamos con ese videito que me llegó en estos días. Entonces, esta es una opción muy buena porque esta villa yo la pongo en Cap Cana y me vale $450,000 y cuidado. Porque no hay villa ahora mismo en Vista Cana menos de 825, $830,000. Entonces, en Cap Cana, correcto. Entonces, si usted quiere mayor información, no sé si tú tienes algo, la forma de pago y cuándo se entrega. Y antes de mencionar eso, ya que tú al inicio comenzaste con hablando de lo que es el tema de la visión. Exacto. Bueno, ya la mayoría saben que yo estuve aquí en el área comercial de Vista Cana. O sea, No. conozco Usted Vista no estuvo en Cana. la área comercial. Usted es el jefe de Vista Cana. Y yo lo mantengo. Y si viene ahora mismo, ¿quiénes son los dueños de Vista Cana? Okay, no mencioné Esa nada. gente le digo yo que usted es jefe. Pero no Yo sé. mantengo esa teoría. Pero siga diciendo, está bien, siga diciendo. Ok, entonces, algo que tú mencionabas al inicio es que hay que tener visión. Sí. Yo fui testigo de muchas personas que al inicio de Vista Cana, en el 2018, en el 2014, No creyeron en cuando el proyecto. No creyeron en el proyecto porque veían todo esto, bueno, peor que ahora, vamos a decir así. Sí. Entonces, en el 2018, 2019, 2020, en la venta de Vista Cana tampoco creían. Hoy por hoy, son personas que han tenido que pagar el 40 o el 50% más de lo que se le ofreció en su momento, porque como ven el desarrollo de Vista Cana, han querido involucrarse en el proyecto de Vista Cana. Yo quiero ahora agregarle algo a eso, para que tú sigas con tu idea. Si nosotros estamos aquí
es porque ya nosotros estamos tranquilos y hemos depurado de que estos constructores y lo que se va a hacer en Vista Cana es real. Así que ya usted tiene dos cosas. Uno, lo que pasó. Porque ¿cómo yo sé que esa comunidad va a ser buena? Bueno, porque en el 2014 no creyeron y ahora es una realidad. Imagínese esto en el 2023 y cómo en el 2025, 2026 va a ser otra realidad. Entonces aproveche ahora para que usted se ría como la salchicha, jaja, como dice mi hermano. Siga diciendo, hermano. Entonces nada, era eso que quería agregar. Toda inversión tiene un riesgo. Claro. Pero si no nos arriesgamos, realmente no sabemos si estamos... La vida, cuando tú te levantas, tú te estás arriesgando. Pues tú no sabes si ese día que papá Dios lo guarda a todos ustedes. Usted no sabe. Entonces dime, ¿cuándo le entregamos y cuál es la forma de pago? Las villas están para entrega a mediados de 2025. Ajá. La forma de pago es bien flexible, es lo estándar. Se bloquean las unidades con $3,000. Okay. Se hace la firma del contrato con el 10%, 30% durante la construcción y el 60% cuando entrega. Yo le quiero agregar a esa fecha de entrega. Si es mediado, póngase que es junio, póngale enero 2026 con margen de error, para que usted esté tranquilo porque esta zona se está desarrollando. Tengo que también aterrizar lo que está. Sí. Puede que en mediados 2025 esté listo porque ellos en el otro proyecto van sumamente rápido. Pero en caso de, como la zona está en crecimiento, usted sabe que puede que sea enero 2026, para que ya por lo menos usted lo entre en su cabeza, aunque usted lo firme en junio 2025. Eso es importante. Entonces, si usted quiere mayor información, llámenos a los números que aparecen en pantalla. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Gracias por llegar hasta aquí. Comparte este contenido con alguien porque todo esto lo estamos haciendo por usted, para usted. Y vamos a ver si durante el video, mientras estábamos hablando sobre los precios, ponemos en cuánto oscilan actualmente los precios por metro de construcción para que usted pueda tener una comparativa de cómo van los proyectos. Así que recuerde suscribirse, darle like y compartir. Estamos aquí para que juntos hagamos mejores inversiones.